Hermanos, muy buenos días, espero que estén bien. Les pido que me acompañen al libro de Lucas, Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice así: Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras iban hablando y discutiendo entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido lo que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Versículo 25. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y llegaron a la aldea a donde iba, y él, les, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 y a los que con ellos estaban, y decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente. Muy bien, acá tenemos una historia muy conocida. Encontramos, nos encontramos en un punto que es uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad, que es cuando Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado, pero aún así los discípulos estaban tristes. ¿Qué pasaba con ellos? Bueno, en primer lugar, ellos no podían entender los propósitos de Dios. Ellos estaban tristes, desanimados, porque no podían comprender los propósitos de Dios. Ellos esperaban al Mesías Rey, pero en cambio vino el Mesías sufriente, vino el Mesías a sufrir y a morir en una cruz. Y ellos no lo podían entender. Y por eso estaban tristes y desanimados. Más adelante dice que ellos escucharon el testimonio de María y de Pedro de cómo la tumba estaba vacía y no lo podían entender. Por eso el versículo 14 dice que ellos discutían estas cosas porque no podían entender lo que estaba pasando. Así que ellos estaban desanimados, estaban tristes, estaban abatidos, estaban desilusionados por esta situación. Ahora, todo esto es producto de una fe insuficiente, una fe débil. Y saben, cuando leo este pasaje y veo la historia de estos discípulos, pienso en mi vida y en este tiempo que estamos pasando. A veces entramos en desánimo, y saben, el desánimo es uno de los enemigos más grandes que tenemos. Pero hay un enemigo aún mucho mayor, que es nuestra incredulidad, nuestra falta de fe. Y esta falta de fe es producto de no poder entender los propósitos de Dios, de no poder entender las promesas del Señor. El Señor en el versículo 25 los exhorta, dice: Oh insensatos y tardos de corazón para creer. Ahora, para creer no lo que había dicho María, lo que había dicho Pedro, de que la tumba estaba vacía, sino lo que habían declarado los profetas.
de creer en las Escrituras. Y el producto y el resultado de esta fe débil fue el desánimo, fue el agotamiento físico, fue el desánimo de corazón. Y todo esto produjo una profunda tristeza. El Señor le pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? En el día más importante de la historia de la humanidad, ellos estaban tristes. Ahora saben, Jesús había resucitado y no se presentó a los sacerdotes, a Pilatos o al emperador de Roma. Se presentó a estas dos personas, de las cuales no sabemos nada, dos personas comunes, anónimas. Solo sabemos el nombre de una de ellos. Pero el Señor se acercó porque eran de los suyos, para alentarlos, para darles fortaleza, para animarlos. Y saben, esto me trae consuelo, que en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, el Señor está caminando con nosotros. Y en un momento, a causa de su incredulidad, no pudieron reconocer a Jesús, pero en un momento, dice las Escrituras que el Señor entró con ellos y partió el pan y sus ojos fueron abiertos. Y esto es interesante. Hay muchas discusiones de qué fue lo que pasó, de que tal vez la gracia de Dios hizo que ellos pudiesen entender. Otros dicen que como Jesús compartió mucho tiempo con los discípulos, ellos pudieron recordar ese momento y creer en el Señor y ver que era Él. Pero tal vez, y lo que me gusta pensar, como dicen algunos autores, que ellos pudieron ver las manos del Señor. Esas manos que fueron perforadas por los clavos en la cruz. Esas manos que tomaron a Pedro para que no se hundiese en el mar. Esas manos que tocaron al leproso para sanarlo. Esas manos que partieron el pan para darle de comer a una multitud. Esas manos que más adelante en el relato fueron testimonios para la incredulidad de Tomás, para que él pudiese creer. Esas manos que hoy nos están sosteniendo en medio de las dificultades. Juan capítulo 10, versículo muy conocido, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esas manos preciosas del Señor que nos sostienen son las mismas que partió en el pan y los discípulos pudieron reconocerlas. ¿Saben? En medio de dificultades nosotros tendemos a alejar nuestra mirada del Señor. Pero cuando nosotros alejamos nuestra mirada, Él camina con nosotros. Y en esta mañana me gustaría que nosotros pudiésemos volver nuestra mirada al Señor. Poder pensar en sus manos, en sus pies, que fueron perforadas a causa de nuestros pecados. Pero esas manos preciosas que fueron perforadas a causa de nuestros pecados son las mismas que nos sustentan, que nos sostienen. Y así como estos discípulos que estaban desalentados y el Señor caminó con ellos y los alentó y avivó su corazón, es el mismo Señor que camina a nuestro lado. Así que esta mañana, hermanos, los animo a que pensemos en esto, que pensemos en el Señor que camina a nuestro lado, que en su resurrección no se presentó ante personas importantes, sino entre dos hombres anónimos que nadie conocía, que las Escrituras no nos vuelven a hablar de ellos, pero que para el Señor eran importantes, y que fue a alentar sus corazones. Qué bueno es saber que el sacrificio de Cristo es suficiente para nosotros, que nos salvó y nos sigue bendiciendo cada día, y que aún en nuestras debilidades, en nuestra dificultad, cuando comenzamos a claudicar, Él está a nuestro lado y nos sostiene con su gracia. Hermanos, por eso los invito esta mañana a poder pensar en el Señor, en su sacrificio, y a saber que esas manos preciosas nos sostienen cada día. Les mando un abrazo grande, espero que tengan una buena semana. Bendiciones. Vamos a leer en Habacuc, capítulo 3, el versículo que hemos utilizado para nuestro aniversario. Dice en el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento,
y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Enfatizamos el verso 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Antes de participar de los símbolos y recordar la muerte de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en esta oportunidad sería bueno y quisiera compartir con ustedes la oración de Habacuc. Es un ejemplo de un hombre de oración que realmente alimenta el alma, estimula el corazón y nos bendice profundamente cada vez que vamos a la experiencia que vivió este profeta de Dios. Un hombre, Habacuc, significa abrazo o abrazar. Es aquel que ha vivido una circunstancia durísima en su vida, atribulado por preguntas, por temores, pero finalmente es el profeta que, aunque no entiende las cosas, aunque vive circunstancias penosas, desafiantes, y está tremendamente preocupado, él es un hombre que bajo la prueba está abrazado a Dios. El capítulo 3, decía, es una oración preciosa, muy pertinente para la mesa del Señor. Allí encontramos que hay petición. Oh Señor, oh Jehová, oí tu palabra y temí, oh Jehová, viva tu obra. Y allí está su primer pedido, su petición. Luego el profeta a continuación, y luego ustedes lo podrán leer conmigo, recuerda todas las grandezas que el Señor hizo para con su pueblo. Es bueno acordarnos de todas las cosas que el Señor hace. Es la forma de llenar el corazón cuando todo lo que miramos a nuestro alrededor es desesperación, es vacío, son preocupaciones y hay falta de certezas. Él recuerda, Él mira, Él ve la mano poderosa del Señor actuando, lo hace de una manera maravillosa y usa figuras hermosas como las que encontramos en el versículo 4. Dice, rayos brillantes salían de su mano y allí en su mano estaba escondido su poder. Recordando la mano bendita del Señor que con brazo fuerte, ¿verdad?, lo sacó de allí de la esclavitud de Egipto. Luego esta oración que encontramos en este capítulo 3 se mueve hacia la confesión. También es bueno que confesemos nuestros pecados. Antes de partir el pan y antes de beber de la copa, el apóstol Pablo nos recuerda la importancia de examinarnos en la presencia del Señor, mirar para adentro y, como dice en el verso 16, que nuestras entrañas se conmuevan, que a la voz del Señor, que tiemblen nuestros labios y que nos quedemos quietos, observándonos, confesando nuestros pecados y antes de movilizarnos hacia la adoración, estar quietos en el día de la angustia, en el día de la confesión, en el día del reconocimiento de nuestros pecados. Pero finalmente, el pasaje que hemos leído, allí prorrumpe en adoración. Es lo que hacemos cuando tomamos del pan y bebemos de la copa. Y el profeta Habacuc levanta su mirada. Recordemos que él vivía en una sociedad agrícola-ganadera y de manera tal que con todas estas figuras que eran golpes letales a la propia existencia de la nación de Israel, como que las plantaciones de higueras no florecieran. Recordemos que la higuera es el símbolo de Israel, aunque falte producto del olivo, que las vides no entreguen su fruto, que los labrados
no otorguen mantenimiento, que las ovejas mueran y que finalmente ellos pierdan todo su ganado. Con todo, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mientras puede haber preocupación, Habacuc nos recuerda que podemos abrazarnos al Señor en esta mañana y dejar de lado absolutamente toda preocupación. Venimos a los símbolos, venimos a la presencia del Señor, vamos a partir el pan en esta mañana, vamos a beber de la copa, vamos a levantar nuestra mirada al cielo y veremos allí cómo el Señor Jesús puso su vida por nosotros. ¿Y qué otra cosa puede causarnos mayor preocupación en esta hora que el comenzar a contemplarle a Él y despreocuparnos de todas aquellas cosas que hoy pueden ser importantes? ¿Qué cosa más importante hay que es, si no es venir a la cena del Señor, si no es venir a su presencia y estar delante suyo? El Señor abrió su corazón cuando estableció la cena del Señor. Y Él dijo, cuánto he deseado, cuánto he anhelado partir este pan con vosotros. Y nosotros en esta hora abramos el corazón, somos desafiados a hacerlo para que con el mismo anhelo que el Señor puso para establecer esta cena de comunión, que en esta hora nosotros con ese mismo corazón alegre, despreocupados y puestos los ojos en el Señor, aunque todo sea incierto, aunque muchas cosas nos preocupen, hoy es el momento de mirar, de acordarnos de lo que el Señor ha hecho, de limpiar en la sangre de Cristo todos nuestros pecados y en esta hora alegrar nuestro corazón. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza. Él nos ha puesto en un castillo, como decía allí Lutero, en un espacio de protección, en medio de la guerra, en medio de las adversidades. No es un lugar de descanso, pero sí es un lugar de protección. Ahí nos puso el Señor. Él es nuestra fortaleza. Él endurece nuestro corazón en el sentido de poder enfrentar todas aquellas cosas que nos puedan afligir y que nos puedan doblegar. Él es nuestra fortaleza. Él hace nuestros pies como las ciervas, como estos cabritos que podían subir a lugares muy altos. Y allí donde soplaba el viento, donde había alturas y donde había riscos peligrosos, aún en pequeñas piedras podían ellos hábilmente subir por encima de todas las debilidades, vencer los vientos, vencer las alturas y estar allí con sus pies aparentemente frágiles, pero parados en rocas, aunque sean pequeñas, desafiando todo desafío. El Señor es nuestra roca, es nuestra fortaleza, y Él nos levanta por encima de las tribulaciones para que en esta hora podamos andar por encima de lo que este mundo hoy está mirando. Levantemos nuestra mirada al Señor con gratitud, con alabanza, y en la cena del Señor invoquemos su nombre, démosle gracias y alegrémonos profundamente de todo corazón.